Lo único que necesitamos para morir es estar vivo. Y con la desaparición física de los seres humanos viene necesariamente un duelo. El tema del duelo lo hemos tratado varias veces en Mujer a Tres Tiempos, pero siempre enfocándonos en esos sentimientos, esas emociones, ese impacto que significa la pérdida de un ser querido o la pérdida de cualquier cosa, una casa o un objeto. Se vive el duelo. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar cómo vive un niño el duelo, la pérdida de algo o alguien a quien han amado profundamente. Es por eso que hemos invitado a Ana Reina de nuevo, a Mujer a Tres Tiempos, porque ella conoce este tema y lo vive con los niños. Bienvenida una vez más, Ana. Mil Y gracias. vamos a hablar de este tema, cómo abordamos ese, ese episodio de la vida eh, al cual no podemos evitar. Es inevitable, justamente. Sí, el abordaje del duelo infantil y adolescente, quiero hacer la aclaración, que son dos puntos, es como si fuese un mito, como si fuese un secreto. Es algo como que no se pudiera trabajar, sobre todo en nuestro país. Actualmente estoy terminando la formación con Universidad Ecuatoriana, donde con sorpresa otra vez y con algo de dolor, veo que hay personas de muchos países latinoamericanos y de República Dominicana solo está Ana Reina. Qué bueno que puedo alzar la bandera, que puedo formarme, pero pareciera que estos temas no fuesen necesario abordarlos o como que no va a pasar nada. Entonces, cuando llega la situación, no tenemos herramientas, no tenemos recursos, no tenemos idea de cómo trabajar con nuestros niños, que igual sienten, padecen y que pueden hacer duelos cortos vinculados o duelos muy largos de por vida. Entonces, para nosotros es muy importante poder tener o brindar herramientas, ya que estamos en el círculo no solo académico, que es lo que siempre le digo a los padres, estamos en la vida de los muchachos, estamos en la vida de las familias, porque eso somos comunidades educativas. Y sí, hay que prepararnos para esto. Lo más importante, yo podría decirte honestamente, es que hay que explicarle a los niños lo que es la muerte. Y esto es algo natural. Así como decías en la introducción, estamos tan seguros que llegamos al mundo como que nos vamos a ir eventualmente. Y yo creo que una de nuestras situaciones es que escondemos la muerte a los niños. Sin embargo, la muerte está sumamente cerca de ellos todos los días. El marchitarse de una flor, perder una mascota, muchísimas cosas pasan hasta que se rompa un muñeco y uno dice, ay, se murió. Y entonces, ¿por qué tenemos que alejar la muerte cuando realmente llega a nuestras vidas, a nuestras familias? A veces no tan cercano, puede ser un tío, puede ser un padrino, que no es una persona quizás que ha estado totalmente dentro de nuestro vínculo familiar, pero el niño siente la tristeza colectiva, Claro. la tristeza de la familia. Sí, también cuando pierden algún compañero de colegio. Y estamos hablando de pérdidas físicas, Así. pero también cuando hay un cambio de la escuela, que haya, no desaparecen físicamente, pero la distancia también sufren una separación que es dolorosa. Yo te voy a confesar con toda verdad que yo me empecé a interesar en duelo infantil y adolescente con el tema de la pandemia. Porque lo primero que empecé a ver no fueron las pérdidas físicas. Yo lo primero que noté fue la separación abrupta que tuvieron los niños. O sea, estábamos un viernes en la escuela y el fin de semana dijeron, ustedes no pueden regresar el lunes. Los niños sintieron que perdieron sus amigos, que perdieron sus espacios de esparcimiento, sus espacios de juego, sus compinches, ¿verdad? Eso que les daba alegría todos los días, sus maestros. Estábamos muy separados y ahí hubo duelo. Hubo duelo también con temas socioeconómicos. Hubo gente que perdió sus trabajos, hubo gente que perdió sus fuentes de ingreso y hubo gente que cayó en clases sociales muy, muy marcado. Y eso también los chicos lo sintieron como duelo. Algunos tuvieron que emigrar también. Y la crisis y el duelo migratorio es uno de los más marcados cuando tienes que mandar a tus hijos para darle una mejor vida o te vas tú
para darle una mejor vida y todo eso queda entre comillas, hay un duelo muy marcado. Entonces, en ese tiempo yo dije, ok, nos prepararon para trabajar a distancia con los chicos y con los adultos también, para que la educación siguiera, pero la parte de ese dolor de que he perdido, ¿quién preparó? ¿Qué hizo el sistema? ¿Qué hizo el mundo? Para que todos, no solamente los educadores o los psicólogos, sino que los padres, los acompañantes y hasta las personas que nos sirven en casa, nuestros domésticos, también supieran manejar esa irritabilidad que iba a aparecer, esa frustración que iba a aparecer, ese insomnio, esas ganas de comer descontroladas o sin ganas de comer, todo eso se presentó. Claro. Y nunca pensamos que quizás estaba pasando un duelo esa persona, porque como el duelo se ve distinto en cada uno, que de hecho yo hasta aprendí ayer, señores, hay unos derechos al duelo. No tenía idea que hay derechos al duelo. Parte de eso es que mi duelo es personal y yo decido cómo vivirlo. Y yo decido qué tiempo sentirlo. Entonces, dentro de ese duelo está el abordaje que nosotros le demos como adultos. Bueno, incluso de adulto a adulto también. Pero ya que estamos hablando de niños y adolescentes, ¿cómo nosotros nos preparamos para poder ayudar a nuestros chicos en ese periodo? Sí, sí. Es que en una vida que es finita, todo lo que se da en ella también es finito. Así es. Sin embargo, nos enfocamos hacia la eternidad. Exacto. A una permanencia en una vida que, como te digo, también termina. Así es. En lo de la pandemia, una de las cosas que yo vi que afectaron a mis sobrinos nietos sobre todo, era el distanciamiento, la falta de contacto. Así o sea, fue para mí emocionante ver cuando ya se da un poco la apertura, o sea, con el deseo que volvían a abrazar. Entonces, ¿cuál fue el hueco, cuál fue el vacío, el impacto a nivel emocional que dejó ese distanciamiento físico, esa expresión del amor a través del contacto físico? Enorme. Y de hecho, no podemos hablar en pasado. Todavía hay muchas marcas, hay muchos vestigios a nivel socioafectivo y emocional sobre esta separación, que nadie nos preparó. Y durante el proceso de mantenernos a flote, tampoco lo tomamos muy en cuenta. Y hay muchos chicos que simplemente por ellos mismos no han podido salir de allí. Por eso tenemos un descontrol tan marcado en la sociedad. Ponte a ver las noticias, ponte a ver los diarios. Todo lo que sucede cada día nos aterra, pero se trabajó, se abordó, se habló, nos sentamos, nos detuvimos a tratar este tema. Es una pregunta que deberíamos hacernos todos porque nos compete. Ok, esa es la realidad, pero ¿cuál es la posible solución? ¿Cuáles son las recomendaciones? Claro, aceptar que la vida es finita, de que nos vamos a ir todos un día, todos los que estamos vivos, hay un día, unos primero, otros después, pero nos vamos a ir. Pero en el manejo de manera específica con los niños, ¿cuáles son las recomendaciones? Mira, yo pienso que debemos naturalizarla. La despedida en algún momento va a llegar, así que sí, quizás a tiempo vamos hablando de la muerte de una manera natural, como hablamos de que fulanito va a nacer y le vamos a hacer un baby shower y se va a celebrar, pues vamos a hablar de que en algún momento alguien va a partir o algo va a dejar de ser nuestro. Que se vale sentir emociones. Esa es una de las cosas que a veces le decimos a los niños, no llores, los varones no lloran, ¿por qué tú lloras tanto? Es mi duelo y yo te permito que tú lo veas si quiero. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a que los niños puedan drenar estas emociones. Por otro lado, como siempre digo, busquen ayuda. Hay mucha gente que está preparada en este tipo de temas para darnos estrategias de cómo trabajarlo, porque como el duelo es individual, la manera en que yo lo vivo y en que tú lo vives va a ser distinto. Así que toquen puertas al área sobre todo de psicología para que en el momento de que sea preciso puedan abordarlo de manera correcta. Bueno, que el temor a la muerte no nos impida disfrutar la vida. Así es. Muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos en Mujeres Tres Tiempos y a ustedes continúen con nosotros.